Kirishi había pasado por mucho debido a su apariencia, por eso intentaba mantenerse al margen de los demás y evitaba cualquier situación peligrosa. El chico se agachaba esperando a que sus compañeros pasaran hasta que se aseguraba de que todo estaba bien, o al menos debería estarlo. No sabía qué estaba pensando su compañera delincuente hasta que vio lo que ella hizo. Durante la clase, su maestra anunció que la próxima lección sería en la sala de proyección y dio por terminada la clase. No podía dejar de pensar en la chica que había visto antes, Koma Kai, una delincuente peligrosa que siempre estaba sola. Tampoco sabía qué pasaba por la mente de esa chica con esa mirada intensa y peligrosa. Tanto dentro como fuera de la escuela, había rumores de que estaba involucrada con hombres mucho mayores. Sería genial si esos rumores no fueran ciertos. Pero considerando la ruta alternativa que ella tomaba para ir a la escuela, el chico no podía evitar pensar en esa posibilidad. Perdido en sus pensamientos, se dio cuenta de que la chica ya había salido del aula, lo que significaba que era hora de irse. De todos modos, no tenía sentido pensar en la vida de los demás hasta que notó que la chica todavía estaba allí. Ella le preguntó dónde estaban todos y el chico explicó que probablemente estaban en la sala de proyección. La chica le agradeció, pero antes de irse mencionó lo que había pasado antes. Como siempre, nuestro chico fingió no entender. Se puso nervioso diciendo que no había nada y que no había visto nada antes. No debería involucrarse con esa compañera, así que era mejor olvidarlo. Al día siguiente, notó que ella tomaba la misma ruta a la escuela, pero rápidamente lo ignoró. Kokai tenía una expresión diferente a la habitual y Kirishi se preguntó si la persona que la había detenido había desaparecido. Fue entonces cuando decidió seguirla. Se sentía como un acosador loco, pero no pudo resistir su curiosidad. Mientras escapara si sentía algún peligro, todo estaría bien, especialmente si descubría que Kokai estaba involucrada con personas peligrosas. Pero si no era nada, no insistiría. Fue una larga caminata, y el chico se preguntó si había alguien más alrededor. La chica pasó por el río Kandakawa. Había pasado mucho tiempo desde que el protagonista había estado allí. Ella estaba sonriendo, lo que hizo que Kureishi se preguntara qué estaba pensando. Todo lo que podía pensar era que el lugar estaba realmente lejos de la escuela. Debería regresar, pero cuando miró la hora, pensó que si se iba ahora, no habría valido la pena seguirla. Cuando volvió a mirar a la chica, ya no estaba. Nuestro chico entró en pánico corriendo para intentar alcanzarla. Si la perdía de vista, todo habría sido una completa pérdida de tiempo. Buscó por todas partes hasta que finalmente la encontró. La chica estaba completamente relajada, sorprendiendo al chico con su postura tranquila. No pudo evitar regañarle un poco, lo que irritó a Kokai. Ella gritó preguntando quién estaba allí y vio a Kureishi observándola, lo que la llevó a preguntarle qué estaba haciendo allí. Nuestro chico estaba listo para correr, pero terminó tropezando y resbalando por la pendiente. La estudiante le preguntó si su compañero seguía vivo y él respondió que, de alguna manera, sí. Ella intentó contener la risa, pero no lo logró, y el chico se sorprendió al darse cuenta de que podía ser divertido. Cuando intentó regañar a Kokai por faltar a clases, ella respondió que él también lo estaba haciendo, aunque fuera sin intención. Después de todo, ya eran las 9 de la mañana y definitivamente habían perdido una buena parte de la primera clase. El chico solo seguía quejándose, pero la chica lo observaba todo pensando que era un idiota. Para ella solo era faltar a clases, así que no había razón para preocuparse tanto. Curiosa, la chica le preguntó por qué tenía tanto miedo de todo esto. Básicamente era porque tendría que escuchar los regaños de sus padres, ya que todos estaban en la escuela. Por eso, él también tenía que estar allí. Pero Kokai le preguntó si no estaba cansado de todo eso, porque mantenerse en esa rutina era imposible para ella. Por eso simplemente lo dejaba todo, faltaba a la escuela y miraba el cielo como hippie. Y cuando se aburría allá afuera, cerraba los ojos y se concentraba en los sonidos a su alrededor. Invitó al chico también a intentarlo, especialmente porque ya había faltado a clases de todos modos. Kureishi intentó resistir, pero ella insistió en que, lo intentara o no, ya estaba en su expediente. Así que los dos se acostaron allí y encontró interesante que cambiar de perspectiva hacía que todo se sintiera diferente. Era sorprendente que la chica tuviera ese tipo de visión sobre las cosas, especialmente porque normalmente parecía tan ruda. Si estuviera en la escuela ahora, estaría escuchando lo que fuera aburrido que los maestros tuvieran que decir y todos a su alrededor estarían completamente en silencio. Estar allí en ese momento le dio una extraña sensación de superioridad. La chica se levantó preguntando si no se sentía satisfecho en esa situación, lo que captó la atención del chico. Empezó a hablar sobre cómo todos eran raros y cómo un montón de pensamientos vienen a la mente en momentos como ese, y que ella había experimentado todo lo que él mencionó antes. Preocupaciones por la escuela, por los padres, las escaleras, tantas cosas en las que pensar. Mientras tanto, el tonto solo podía pensar en lo cerca que estaba el rostro de la chica del suyo. Así que tartamudeó para estar de acuerdo mientras ella continuaba con su discurso, diciendo que toda esa culpa no significaba nada. Ahora ya estaba en la posición perfecta para atacar, pero siguió hablando diciendo que debería sentirse especial por hacer eso. Algo que definitivamente sentía era especial, mirando todo el cariño que la chica tenía para dar. Luego, como lo expresó Kirishi, desde ese momento los dos compartirían ese secreto.
Él estaba más interesado en el secreto que la chica escondía bajo su surquet y que probablemente no compartiría con él. La chica sonrió dándose cuenta de que la miraba demasiado y dijo que todo eso de ser especial incluía que él faltara a clases y observara todos sus movimientos mientras hablaban como si pudiera ver todo lo que ella tenía escondido. Afortunadamente el teléfono del chico sonó rompiendo la tensión y él alcanzó el dispositivo, pero solo era la alarma. La chica lo observó cuidadosamente mientras él entraba en pánico, agradecido de que el teléfono lo había salvado, hasta que ella, como Kokai, estalló en la risa. Era gracioso cómo se desesperaba tanto solo por un tono de llamada. El estómago ya le dolía de tanto reír. Para ser honesto, Chris no sabía realmente qué tenía de gracioso todo el asunto. Después de eso, vuelta a la escuela, encontró a la chica en su estado habitual de ánimo. Ella estaba dormida mientras él miraba un pedazo de papel en su despieza. Era una nota que les pedía a ambos volver a faltar a clases juntos. Esto hizo que nuestro chico entrara en pánico porque claramente era un nerd profundamente comprometido con sus estudios. No podía sentir nada más que ansiedad por su futuro académico. La clase ya estaba terminando y la maestra se despedía comentando sobre las impresiones del día. Kokai ya había faltado a 2 clases esa mañana, probablemente saltando otra vez. Y siendo honesto, el protagonista estaba feliz de poder estudiar en paz. Ni siquiera pudo terminar el pensamiento porque la chica se materializó frente a él como un fantasma asustándolo. La llamó para preguntarle qué iba a hacer durante su descanso con la misma expresión desinteresada de siempre, insinuando que quería su compañía. Siendo totalmente débil, obedeció a la chica y se encontró con ella aún en la escuela, sorprendido por el lugar elegido para el encuentro. El protagonista le preguntó qué estaba tramando con eso, quejándose de que debería ir a clases ya que estaba en la escuela, a lo que la chica respondió que realmente debería, lo que fue una reacción inusual ya que parecía que no había nada más de qué hablar. Él comenzó a despedirse, pero entonces la chica mencionó un gato, lo que lo dejó confundido diciendo que no tenía idea de qué estaba hablando. Sabía que era una chica bastante rara, pero ¿quién hubiera pensado que estaba en camino de convertirse en una paciente psiquiátrica? Fue entonces cuando señaló una nube que parecía un gato, lo que tenía más sentido. Como Kai comenzó a señalar varias otras nubes allá arriba, y aviones, leones, ese tipo de cosas. Llamó a Kuraishi para preguntarle qué hacía cuando no estaba estudiando. De repente, pero la chica solo estaba curiosa sin motivo aparente. Para ser honesto, él no hacía mucho, solo leía manga o jugaba en su teléfono. Ella quiso saber más sobre los juegos, y él estaba visiblemente nervioso. Kuraishi explicó que eran juegos de carreras de caballos, lo que pareció interesar a la chica. Se preguntó por qué ella se había acomodado para sentarse, lo que lo tentó, pero se mantuvo enfocado en la conversación, o al menos lo intentó. Mientras tanto, la chica mencionó que podía agregarla como amiga, ya que ella también jugaba ese tipo de juegos. Por supuesto, nuestro chico no lo haría. Al cambiar de tema, la chica dijo que ya sabía qué tipo de manga le gustaba. Luego saltó desde donde estaba para acercarse a él, mostrándole una de sus consolas. El protagonista se sobresaltó por lo cerca que ella se acercó. Aún así, ella dio un paso atrás y comentó que el tipo de manga que le gustaba eran los que se leen a solas. Ese tipo de cosas puso al chico aún más nervioso y estaba hirviendo como salsa de tomate. Sus reacciones eran muy entretenidas para la chica, quien pensó que era obvio por la forma en que la miraba, llegando incluso a llamarlo pervertido. No tenía idea de cómo ella ya lo sabía, ya que Kuraishi pensaba que había sido bastante discreto. En su cabeza se preguntó exactamente cuándo lo descubrió. Era tan vergonzoso que ni siquiera podía mirarla a los ojos. Pero la chica actuó con naturalidad y solo le dijo que se lo diera sin especificar qué, lo que llevó al chico a asumir que probablemente era dinero o algún tipo de pago por mirarle tanto el botón. Y así lo hizo, como un tonto. Se disculpó por solo tener 2000 yenes en su billetera, lo que no fue un problema para Kukai. Ella solo le dijo que ya se lo diera. Mientras Banana se disculpaba una y otra vez, la chica dijo que estaba bien, pero que la próxima vez tendría que escuchar con atención lo que ella tuviera que decir. Kariishi preguntó si realmente estaba bien hacer esto, especialmente ahora que estaban intercambiando números de teléfono. Sin paciencia, Kukai explicó que si no le gustaba, podía simplemente borrar su contacto y eso sería todo, pero no era el caso. Ella fue el primer contacto que había guardado, además de los miembros de su familia, y por eso estaba nervioso. Aún así, la chica le aseguró que guardar o borrar el contacto era su decisión. Por su parte, todo estaba bien. Además, era mucho más conveniente que llamarlo con hojitas de papel cada vez. Poniéndose de pie, le dijo al chico que la siguiera y que se mantuviera en silencio. La estudiante lo jaló porque iba demasiado lento. Fue entonces cuando apareció un superior en el lugar donde habían estado antes para quejarse de que el área estaba restringida, pero no encontró a nadie allí.
Probablemente lo habían visto mal en las cámaras, pero en un punto ciego, Kureyishi y Kukai estaban muy cerca el uno del otro, intentando mantenerse escondidos. La chica le dijo al chico que se quedara callado hasta que el hombre se fuera. No es que pudiera decir algo de todos modos. Acostado sobre las almohadas que habían encontrado ahí, Kayayishi ni siquiera tuvo tiempo de procesar lo que estaba pasando. Solo estaba concentrado en lo suave que era el lugar. El superior seguía gritando que sabía que estaban ahí y ordenó a los estudiantes que salieran. Ahora era el momento de separarse para esconderse mejor. El protagonista estaba perdido en el aroma de Kukai y la oscuridad que lo rodeaba mientras se sentía abrumado por la emoción. Mientras tanto, el hombre seguía gritando. Kukai ya estaba irritada, llamando al protagonista idiota. Los habrían atrapado si no fuera por el pensamiento rápido de la chica, acostándolos ambos ahí mismo. Salieron de la línea de visión del hombre y él concluyó que fue una falsa alarma y se fue. Ella celebró que todo salió bien y le preguntó si Kureyishi estaba bien. El chico se disculpó diciendo que habría dejado ese lugar antes si hubiera podido, y la chica lo molestó diciéndole que no dijera eso con esa cara porque la haría enojar. La chica dejó a su compañero confundido, ya que él pensaba que ella lo veía como un simple bicho raro obsesivo, y le preguntó si ella pensaba que estaba mintiendo cuando dijo que podría haber salido antes si hubiera sido posible. Entonces ella le dijo que cerrara los ojos, y aunque dudó, lo hizo. Luego ella le dio un golpecito en la frente. El chico había jurado que estaba a punto de recibir su primer beso, pero no fue exactamente lo que pasó. De todos modos, Komai le agradeció por encontrarse con ella ahí, porque eso hizo las cosas más interesantes, aunque lo avergonzó mucho. Ya era hora de la siguiente clase, así que tuvieron que apresurarse. Algún tiempo después, era un día festivo y teóricamente se suponía que sería un día tranquilo y pacífico. Después de todo, no había clases y Kureyishi aprovechó para salir a caminar. Desafortunadamente, tenía una tarea aburrida que hacer ese día. En el camino terminó encontrándose con Komai en la plaza y ella lo saludó preguntándole qué estaba haciendo. Intentó mantenerse calmo, pero no tuvo mucho éxito después de ver a la chica con esa ropa. Volviendo a la realidad, explicó que era un encargo que le había dado su mamá y la chica solo comentó que las mamás a veces eran un fastidio. Se sentó a charlar con su compañera preguntándole qué estaba haciendo en ese lugar. Entonces la chica respondió que era un secreto. Eso lo molestó un poco porque le acababa de decir por qué estaba ahí. De todos modos, decidió quedarse un rato. Kukai explicó que no le molestaba contarle la verdadera razón por la que estaba en la plaza, pero no estaba segura si podría manejar todo lo que tenía que decir. Dándose cuenta de que sonaba más complicado, dijo que lo olvidara. Estaba bien, solo necesitaba salir de ahí lo antes posible, pero la chica miró la botella en su mano y preguntó si ese sabor era nuevo, a lo que él respondió que sí, y que lo había comprado solo para probarlo. Tomó un sorbo pensando que había sido un gran error. Aparentemente el sabor era terrible. Komai se levantó y diciendo que también quería tomar algo, así que iría a comprar lo suyo. Preguntó dónde lo había comprado el chico, y él explicó que fue en una de las máquinas expendedoras cercanas. Antes de que ella se dirigiera a la máquina, el chico dijo que el jugo era terrible, y Kukai estuvo de acuerdo, diciendo que solo con ver su cara podía notarlo. Por eso exactamente quería probarlo. Eso no tenía ningún sentido para el protagonista, así que en lugar de dejar que ella gastara dinero en eso, le extendió su botella para que probara el sabor y decidiera si valía la pena o no. Estaba temblando de vergüenza como un real débil, aún así quería ayudar a la chica. Ella no estaba muy acostumbrada a aceptar cosas de extraños, pero como Kureyishi lo estaba ofreciendo, tomaría un pequeño sorbo. Se aseguró de que no le importara, lo que él confirmó. También dijo que podía bebérselo todo si quería. La chica tomó un sorbo y no pareció pensar que fuera malo. De hecho, sonrió y preguntó por qué no le gustaba, ya que el sabor en realidad era bastante bueno. Le agradeció, le devolvió la botella y lo dejó confundido por sus gestos. Acababa de tomar un poco de jugo, así que no podía entender qué tipo de efecto eso podría tener en él. Dándose cuenta de que el protagonista solo estaba mirando la botella, ella preguntó si no iba a tomar el jugo, y Kureyishi se puso nervioso. Imaginando que era porque la saliva de ella estaba en la botella, explicó que por eso preguntó si no sería un problema. Después de todo, él debía haber oído hablar de un beso indirecto. Esas palabras pusieron al chico aún más nervioso y rojo como un pimiento. Ni siquiera podía formar palabras completas. Pero explicó que lo tomaría de todos modos, solo tenía que esperar un poco. Pero realmente no le importó y dijo que estaba bien. La chica intentó contenerse, pero no pudo evitar reírse de la cara del protagonista. Preguntó por qué se reía así, pero la chica intentó esquivar la pregunta y dijo que era sorprendente, lo que lo dejó aún más confundido. Su estómago ya estaba doliendo de tanta risa. Kukai explicó que nunca habría imaginado que el chico serio que se sentaba a su lado en la escuela podía ser tan divertido, y le agradeció por el tiempo que pasaron juntos. Pero ahora era hora de irse y ella se despidió, dejando al chico sentado allí con una expresión de desconcierto. Cuando se dio cuenta de que estaba solo, abrió la botella y sopló dentro de ella, intentando secar la saliva de la chica que se había acumulado allí. Sorprendentemente, ella apareció detrás del chico, observando lo que intentaba hacer.
Luego le entregó una botella nueva a Karishi diciendo que era un agradecimiento por el jugo de antes, aunque él le dijo que no tenía que preocuparse por eso. Como ella había dicho antes, no le gustaba recibir cosas de otros, así que tampoco le importaba darlas. Acercándose, sugirió que los dos volvieran a pasar tiempo juntos así algún día, porque era una buena manera de pasar el rato. Luego se despidió de verdad, dejando a nuestro chico rojo como un pimiento y emocionado por volver a jugar con ella. Le tomó un tiempo procesar lo que la chica había propuesto, pero no había tiempo para pensar en ello, ya que su madre lo llamó para recordarle que regresara a casa pronto. Al día siguiente, el chico fue sorprendido por una fuerte lluvia de camino a clases y estaba seguro de que llegaría tarde. Si hubiera sabido que esto pasaría, habría escuchado a su madre cuando le dijo que llevara un paraguas. Ya estaba empapado cuando escuchó que alguien lo llamaba. Era Kukai, también completamente mojada por la lluvia. Lo saludó como si nada pasara y le preguntó si todo estaba bien. La chica se disculpó por el estado en que estaba y casi no notó las miradas del chico. Parecía que la lluvia no iba a parar y solo se hacía más fuerte. El chico ya estaba revisando su teléfono en busca de formas alternativas de llegar a la escuela, no sabía exactamente qué hacer y correr era inútil. Ni siquiera tenía un paraguas y solo se mojaría más. Kukai le preguntó por qué estaba tan preocupado y Karishi explicó que necesitaba apresurarse para llegar a la escuela. Pero ella no podía entender esa reacción de él porque la lluvia era una buena excusa para no ir a clases. Después de todo, estaba bien no estudiar en un clima como ese. Al menos eso pensaba ella. Nervioso por lo cerca que estaba la chica, él dijo que probablemente tenía razón. Komai explicó que no creía que existiera algo como permiso para saltarse las clases, pero si lo viera, una lluvia como esa era una muy buena excusa. Eso no tenía sentido para el chico, que siempre había seguido todas las reglas. De todos modos, se sintió mejor sabiendo que no era el único que se saltaba las clases, así que estaba agradecido de que la chica hubiera dicho eso. Cuando se giró, la pobre chica soltó un estornudo enorme, asustándolo. Era un sonido que nunca había oído salir de su boca. Luego ella se giró sobresaltada, diciéndole que olvidara lo que acababa de escuchar. No sabía por qué, pero sus ojos eran muy serios, así que decidió prometer que no se lo contaría a nadie hasta que el sonido volvió a aparecer. Intentaba concentrarse en algo que no fueran los rasgos de la chica. Abriendo su mochila, buscó algo para ayudar con el frío. Finalmente, le ofreció su chaqueta para que la chica se mantuviera caliente, lo que la sorprendió. Komai la aceptó, agradeciéndole, sorprendida de que estuviera limpia, aunque eso debería haber sido obvio para el chico. Estaba a punto de cambiarse de ropa, así que le dijo al chico que se diera la vuelta, pero ni siquiera esperó a que lo hiciera antes de empezar. Karishi gritó preguntando si no iba a ponérsela simplemente sobre su ropa, y la chica tuvo que explicar que de esa manera se ensuciaría. Él no tenía idea de qué pasaba por la mente de esa chica para empezar a cambiarse allí mismo en la calle, y definitivamente pensó que sería mejor si se vistiera rápido. Estaba claramente nervioso y no podía evitar echar un vistazo de vez en cuando. Aún así, Kukai actuaba con naturalidad. Nuestro chico estaba tentado de seguir mirando más y más, pero intentaba luchar contra esos pensamientos aunque la chica lo provocaba todo el tiempo. Cuando finalmente terminó, Kukai comentó lo sorprendente que era que usaran la misma talla, y él pensó que eso era algo bonito, aunque le quedaba un poco ajustado en el pecho. No sabía por qué ella siempre hacía ese tipo de comentarios, pero decidió ignorarlo, aunque estaba avergonzado. Komai le agradeció por su amabilidad, pero el chico dijo que no tenía que preocuparse por eso, y ella hizo hincapié en que ya se había quitado las capas interiores, así que no tenía tanto frío, lo que solo podía significar una cosa. Él ya no podía prestar atención a lo que ella decía, y cuando se dio cuenta, la chica estaba demasiado cerca de él. Eso lo ponía tímido. Ella lo provocó preguntándole si tenía curiosidad al respecto, pero él lo negó. Komai jugó con la cremallera suavemente. Nuestro chico se ponía cada vez más rojo y la chica explicó que hablaba muy en serio, acercándose a él con los botones casi desabrochados. Él apartó rápidamente diciendo que no podía hacer algo así y que debía de parar. Además, debería valorarse más. Sin embargo, al decir eso, terminó de bajarle la cremallera. Ella lo miró con su control remoto listo para el juego antes de guardarlo. Karishi se disculpó, dándose cuenta de lo estúpido que había sido lo que hizo y que no quería decir esas cosas, solo necesitaba detenerla rápido y quería que lo creyera, pero ya estaba hecho. Kukai lo llamó idiota mientras el chico seguía disculpándose. Siguieron caminando y ahora la chica tenía que usar un imperdible alrededor de su pecho para mantener la chaqueta cerrada. Cambiando de tema, invitó a Kuraishi a la tienda de conveniencia en lugar de ir a la escuela, porque quería un café realmente bueno. Uno de esos días, la profesora llamó a Kuraishi a su oficina para quejarse de que sus notas estaban bajando y le preguntó si sabía por qué. Él intentó explicar, pero claramente no quería delatar a Kukai, quien estaba sentada frente a él con una expresión tranquila.
La mujer aprovechó para hablar sobre sus retrasos y ausencias, ya que la chica también había faltado a demasiadas clases. Ella mintió, diciendo que no se había sentido bien últimamente. Pero la profesora siguió, diciendo que a este ritmo su progreso académico probablemente ya estaba afectado. Y por eso los dos tendrían que hacer algunas actividades extra para compensarlo. Básicamente iban a cumplir un castigo juntos. La profesora les permitió abrir sus cuadernos si tenían problemas, pero necesitaban empezar de inmediato para no perder más tiempo. El chico estaba visiblemente nervioso, porque aunque revisara sus apuntes, no entendería nada. Después de todo, era difícil entender algo si no asistía a clases. Mientras trabajaba en los problemas, su desesperación solo crecía. Había tantas preguntas que ni siquiera podía leer. Mientras tanto, Kukai, sentada frente a él, parecía estar haciéndolo muy bien, resolviendo todo sin apenas mirar. La profesora se disculpó diciendo que tenía una reunión a la que asistir y tendría que dejar los sodos por un rato. Nuestro chico seguía intentando hacer los cálculos, aunque no lo conseguía. Estaba seguro de que no terminaría pronto. Tan pronto como la puerta se cerró, Kumai dio un grito de alegría y le dijo al chico que deberían pasar un rato juntos. Él se sorprendió por el cambio repentino de aptitud y le preguntó de qué estaba hablando. Después de todo, estaban en una sesión para compensar todo lo que no habían hecho hasta ahora. A la chica no le importó en absoluto y se levantó. Él le preguntó a dónde iba y ella dijo que solo al baño. Luego le preguntó si quería ir con ella, algo que el protagonista obviamente negó. Al cerrar la puerta, la chica hizo que el chico se sintiera más a gusto. Estaba decidido a concentrarse al 100%, ahora que no había distracciones. Pero pronto fue tomado por sorpresa por la delincuente detrás de él, diciendo que una de las preguntas que había hecho estaba mal. Ella sostenía un pequeño paquete de snacks en la mano y lo asustó con el crujido del plástico y su presencia repentina. Era un helado, y Kukai insistió en ofrecerle un poco, especialmente porque esa sesión de estudio iba a tomar una eternidad. El chico le preguntó si no iba a terminar su propia tarea, pero ella ya había terminado, y continuó corrigiendo el trabajo del chico. Había muchas cosas mal, y cuando finalmente encontró una manera de entrar, decidió enseñarle cómo hacerlo. Pero todo lo que el chico podía mirar eran los botones de la chica demasiado cerca. De repente la apartó, disculpándose por asustarla. Ahora el helado de la chica se estaba derritiendo sobre su hoja de trabajo, lo que lo puso nervioso. Aún así, Kukai continuó con su explicación. Era sorprendentemente buena en eso. Cuando finalmente terminaron, Kairishi se aseguró de agradecerle, pero la chica ya estaba cabeceando de tanto sueño. Él estaba impresionado de que no lo hubiera invitado a saltarse la clase o abandonado todo el asunto. En cambio, le enseñó cómo estudiar. Realmente era misteriosa, y el chico sentía cada vez más curiosidad. De todos modos, necesitaba llevar las tareas a otra sala y despertar a la chica. Desafortunadamente dejó caer algo debajo del escritorio y tuvo que recogerlo. Solo esperaba que ella no despertara mientras estaba allí abajo, pero no podía evitar mirarla. Era simple, solo debía concentrarse en no mirar y tomar el objeto rápidamente. Estaba casi lográndolo, cuando la chica despertó y accidentalmente lo aplastó. Ella tenía una expresión seria mientras él intentaba explicar que todo fue un malentendido y que solo quería tomar su borrador. Kukai respondió preguntándole a dónde estaba mirando mientras daba esas explicaciones. Después de ese momento embarazoso, los dos lograron entregar la tarea terminada. Sin embargo, la profesora no podía evitar notar la mancha que el helado dejó en una de las hojas de Kairishi. Después de todo, olía a chocolate. Preguntó si había estado comiendo, pero él lo negó. Así que la profesora dejó ir a Kukai, pero le dijo a Kairishi que se quedara, ya que todavía tenía mucho que explicar. Le dio una reprimenda sobre cómo ese tipo de tareas debían tomarse en serio. Tiempo después, el chico ya estaba enfermándose por esa rutina. Sentía que ardía de fiebre. Eso era porque últimamente había tenido que sacrificar muchas noches para ponerse al día con las materias en las que se había retrasado. Pero tenía que seguir haciendo esas tareas extra, o sus notas caerían. Además, su asistencia también estaba sufriendo porque había estado faltando a clases, así que tenía que hacer todo lo posible para compensarlo. Kairishi estaba a punto de colapsar en medio de la calle cuando Kukai lo sostuvo. El chico estaba empapando de sudor,
y su compañera definitivamente parecía preocupada. Lo apoyó por los hombros, llevándolo de vuelta a su casa. Cuando llegaron, se encontraron con la hermana del chico. Kukai se presentó a la chica, quien estaba conmocionada al ver a Kairishi en ese estado. Soltó un grito mientras la delincuente explicaba que él estaba tambaleándose por la acera y se veía muy pálido. La chica se disculpó por haber estado ausente y hacer que Kukai lo trajera hasta allí. Le agradeció por hacerlo, pero la chica de cabello oscuro no parecía molesta y simplemente dijo que lo podía llevar a su habitación. A pesar de las protestas de la otra chica, Kukai explicó que ya había hablado con el personal de la escuela y que si seguían discutiendo, llegaría aún más tarde a clases. Por alguna razón logró convencer a la hermana de Kuraishi, así que dejó entrar a Kukai a la casa y dijo que llamaría a su madre. Era sorprendente que el chico tuviera una compañera que se preocupara por él de esa manera. Después de acomodar al chico en la cama, la compañera dijo que todo estaba listo para que durmiera. Kairishi estaba claramente en un estado terrible, y sin mucho más que hacer, Kukai decidió sentarse a su lado. Mientras tanto, recuerdos pasaban por la mente del protagonista. Recordó cómo la gente seguía quejándose de que sus notas estaban bajando demasiado, aunque revisaba constantemente las materias. La profesora era extremadamente insistente sobre cómo debería escuchar los consejos de los mayores, aunque el chico nunca decía nada. También recordó cuando los idiotas de la escuela lo perseguían por alguna razón y cómo eso afectó sus notas. Sentía que su autoestima disminuía con cada día que pasaba. Y con la forma en que se veía, era mejor estudiar. Tal vez entonces lo dejarían en paz. Cuando se publicaron los resultados generales de los exámenes, todos se sorprendieron por quién quedó en primer lugar. Era una chica muy hermosa, pero con ojos peculiares. Alguien que siempre estaba sola y no parecía interesada en hacer amigos. Siempre sola, igual que nuestro chico. Era extraño cómo la imagen de alguien solo podía cambiar por el trabajo escolar. Entonces, Kairishi comenzó a pensar que tal vez, si lograba mejorar sus notas, también se sentiría mejor. Pero no podía evitar notar lo agotado que estaba. Fue entonces que Kukai comenzó a notar su presencia y lo llamó para saltarse las clases. Despertó de ese sueño, que era una mezcla de sueño y pesadilla, gritando. Encontró a Komai sentada en la cama, hojeando un libro. Asustada, ella le dio un golpe en la cara, obligándolo a acostarse de nuevo. De todos modos, explicó que ya había llamado a la escuela para explicar la situación. Ignorando eso, el protagonista le preguntó si en los primeros años de la escuela ella realmente había destacado, algo que ella ni siquiera parecía recordar. Kuraishi comenzó a desahogarse sobre cómo, sin importar cuánto lo intentara o estudiara, sus notas siempre seguían iguales. Mientras tanto, la chica siempre había estado en la cima, pero si ese era el caso, ¿por qué siempre se saltaba las clases? La chica dejó de hablar, se subió más a la cama y con seriedad le dijo que no era de su incumbencia, lo que hizo que el protagonista se disculpara. Ahora estaban en una posición bastante incómoda, y el chico se ponía cada vez más nervioso con ella tan cerca. Aún así, Kukai no pensaba en cosas tan triviales y dijo que, si estaban pasando este tiempo juntos, era porque ella lo había elegido y no debería olvidarlo. Una vez más, el chico se disculpó mientras ella comentaba que su fiebre ya casi había desaparecido, pero que se quedaría ahí por si acaso. Ver a la chica en esa posición y en la misma cama que él lo ponía extremadamente nervioso, hasta el punto de que le preguntó si no estaba un poco demasiado cerca, pero Kukai le dio un golpecito en la cara, diciéndole que ya basta, y que como él estaba bien, ella podía irse. Después de todo, ya habían pasado demasiado tiempo sin hacer nada. De repente, el chico preguntó qué debería hacer ahora, y si debería volver a la escuela, pero las clases ya habían comenzado de todos modos, así que la chica simplemente se encogió de hombros y dijo que iría al día siguiente. Una vez más, Komai hacía lo que quería, pero al menos por hoy, el protagonista estaba agradecido por eso, hasta que su hermana irrumpió en la habitación, preguntando desesperadamente quién era la chica guapa que lo había traído a casa antes. Mientras tanto, en la escuela, la profesora se preguntaba dónde había ido la chica, ya que había dicho que solo acompañaría al chico a casa y luego regresaría, lo que claramente no sucedió. Tras recuperarse, ahí estaba nuestro chico, sentado en otra clase sobre quién sabe qué. Pero esa semana, las cosas habían tomado un rumbo diferente. Desde el viernes pasado, Kukai había asistido a todas las clases. Cuando finalmente llegó el recreo, él corrió a tomar su fiambrera, solo para asustarse cuando su compañera de repente golpeó la mesa. Todos ahí se sobresaltaron, preguntándose a dónde podría estar yendo. Después de todo, era una chica muy misteriosa. Después de un tiempo, llegó la profesora de la tarde, diciéndoles que abrieran la página de lectura asignada.
Al parecer, no estaría celebrando la presencia de su amiga por mucho tiempo. Todo lo que podía pensar era en la mirada fría que ella le había dado antes, como si quisiera decir algo. Tal vez era una señal para saltarse la clase, pero si realmente era así, ella debería haber dicho algo. Nuestro chico era un poco idiota por querer ser invitado a ese tipo de cosas. Notando su inquietud, la profesora se acercó a su escritorio y le preguntó si quería asistir a otra clase de recuperación, algo para lo que Kurayishi claramente no estaba dispuesto. Se disculpó y se quedó callado durante el resto de las lecciones. Estaba muy cansado cuando todo terminó, pero aún tenía más por hacer, hasta que alguien le envió un mensaje. No podía creerlo. Era Komai invitándolo a saltarse la clase. Incluso le envió su ubicación actual para que pudiera seguirla. No quería hacerlo y dudó mucho antes de salir corriendo de la clase. La sexta hora era biología, y esa era una materia que podía manejar en casa. Cuando se encontró con ella, estaba en su pose habitual, pero pareció un poco sorprendida por la presencia del chico, ya que él estaba constantemente tratando de recuperar el aliento. El protagonista no entendía por qué ella parecía tan sorprendida. Después de todo, la seguía como un cachorro. Mencionó lo de antes y la chica le entregó el dulce que había mostrado antes. Ese olor emocionó a Karishi y eso hizo sonreír a Kokai por su reacción. Era de sabor a fresa, uno de los favoritos de la chica. Aparentemente era un sabor que nuestro chico nunca había probado antes. En cualquier caso, Kokai se rió porque claramente el chico estaba tratando de ocultar cuánto le encantaban ese tipo de dulces. Le dijo que simplemente lo comiera. No sabía qué tenía de interesante todo esto, pero simplemente no podía entender a la chica de todos modos. ¿Por qué saltarse la clase solo por algo así cuando podía comer en cualquier momento? Y sobre todo, ¿por qué seguía él saltándose clases con ella? Cambiando de tema, Kokai mencionó que amaba saltarse clases en ese lugar porque era tranquilo. Y esa fue la primera vez que le había dicho eso a alguien, así que él debería mantenerlo en secreto. Eso dejó a nuestro chico rojeado. Nunca se había sentido tan especial. La chica le arrebató el dulce de la mano a Karishi y le preguntó si había ido con ella solo por eso, insistiendo en la pregunta con sus ojos intensos. Empezó a hablar sobre cómo la clase de biología de ese día sería difícil y que estaba cansada de estudiar para los exámenes de ingreso a la universidad. Esa última parte golpeó fuerte al protagonista. No tenía ni idea de que ella estuviera preparándose para eso, ya que no parecía ser de ese tipo. Además, él mismo no estaba haciendo nada al respecto, así que Komai le deseó buena suerte, diciendo que no sería fácil aprobar. Era otro día en que los dos se saltaban clases. Esta vez decidieron lanzar piedritas a un río cercano. Kokai logró lanzar la suya hasta la otra orilla, sorprendiendo a Kishi, quien ahora tenía que encontrar una forma de superarla. Se sintió desafiado, pero no sabría si podía vencerla a menos que lo intentara. Era hombre y no podía dejar que su masculinidad fuera derrotada por una piedra. Así que lanzó sin contenerse, pero solo golpeó el río y ni siquiera rebotó. Lo intentó varias veces, y Kokai ya lo estaba molestando, diciendo que solo contaban las que cruzaban el río. La chica no tenía problemas en lograrlo, pero incluso cuando el protagonista lo intentó a su manera, nada funcionó. Dándose por vencido con esa tontería, Komai invitó a su nuevo compañero de saltarse clases a la tienda de conveniencia, y él pidió un momento para recuperar el aliento. Entonces, la chica se resbaló accidentalmente en las rocas. Se lastimó bastante y el chico estaba preocupado, preguntando si necesitaba ayuda. Para ella no era nada grave, así que solo sopló para secarlo. Pero Kishi le dijo que no debería hacer eso, explicando que probablemente tenía una curita en algún lugar de su mochila. Cuando la encontró, se la dio a la chica, quien pensó que estaba exagerando un poco. A pesar de su talento con las piedras, estaba teniendo problemas con esa curita. No tenía ni idea de cómo ponérsela. Así que Karishi se ofreció a hacérselo por ella, diciendo que realmente era difícil de hacer sola. Entonces la chica extendió su mano, dejando que su amigo la ayudara. Tenía manos muy hermosas y delicadas, y hasta eso ponía nervioso al protagonista. Observó en silencio mientras el chico, rojo como tomate, hacía su trabajo. Parecía genuinamente agradecida por todo. Cuando finalmente terminó, se sintió como si hubiera escalado una montaña entera. Kokai miró la curita, elogiando las habilidades del chico, y él explicó que su hermana solía lastimarse todo el tiempo, así que se había acostumbrado a hacerlo bien. Además, él también se lastimaba mucho, y siempre llevaba curitas consigo por eso. Kokai seguía mirando la curita como si fuera algo muy valioso. Entonces, el protagonista lo llamó, recordándole que estaban a punto de ir a la tienda de conveniencia, pero ella dijo que ya no quería. Y además, consideró que el partido de lanzar piedras de antes había sido un empate. Aparentemente, su masculinidad estaba a salvo. Más tarde en su casa, la chica estaba tomando un baño relajante.
De repente, al recordar la curita, se dio cuenta que se desprendería al mojarse y se preguntó si debería pedirle al chico que se la pusiera de nuevo al día siguiente. Mientras tanto, en su casa, el chico estaba estornudando como loco cuando su hermana le dijo que se alejara porque tenía un partido próximo y no podía enfermarse bajo ninguna circunstancia. En la clase de educación física, la profesora estaba dando instrucciones, mientras Kurayishi miraba sorprendido la presencia de Komai, y la chica explicó que si no venía tendría que hacer una clase de recuperación. Odiaba educación física porque hacía mucho calor y el uniforme era peor aún. Así que le pidió al chico que la siguiera antes de salir corriendo. Era sorprendentemente rápida y era imposible para él seguirle el paso a ese ritmo. El protagonista seguía mirando a la chica intentando concentrarse en su propia carrera. Kukai no redujo su velocidad en absoluto y el protagonista ya estaba muriendo de agotamiento, pero ella actuaba como si no fuera nada. Antes de seguir adelante, ella se ternó para ver si el chico aún la seguía y luego hizo un breve desvío, lo que sorprendió a Karishi. Pensó que solo había tomado un camino equivocado, así que decidió que era mejor advertirle. Por eso, decidió acelerar el paso. Sin embargo, terminó encontrando a Komai bebiendo agua en una de las fuentes cercanas, y no tenía ni idea de cómo lograba verse tan hermosa, incluso sudada y bebiendo agua. Después de terminar, la chica le preguntó por qué su amigo no estaba bebiendo tan bien, ya que sería bueno para descansar. Cuando él comenzó a beber, era como si no hubiera tomado agua en días. Fue entonces cuando la chica señaló que ahora él también era culpable de tomar un desvío. Lo había planeado todo. Kupeya conoció esa ruta, aunque el protagonista pensó que ella se había perdido todo el tiempo, y explicó que simplemente